planeta existen alrededor de 8.7 millones de especies de animales y se calcula que 1 millón, es decir, el 20% de ellas, están en peligro de extinción, debido en gran medida a la actividad humana. En México hay 20 especies de animales declaradas en peligro de extinción. De estas, 13 son mamíferos endémicos, según el reporte más reciente de la Conavio. Cuatro Ciénegas en Coahuila es el lugar con más biodiversidad del mundo. Su ecosistema es único y a pesar de ser un área protegida, está a punto de perderse por las obras que han hecho para sacar agua para actividades agropecuarias. Los humedales o cuerpos de agua que ha perdido México desde 1900 hasta hoy representan el 62% del total que existían. Todo se ha desecado o extinguido por la contaminación y sobreexplotación humana. Según el Laboratorio de Restauración Ambiental, las consecuencias para las comunidades afectadas son las enfermedades y las hambrunas, además del aumento de la violencia. La UNAM está implementando un programa para la conservación del ajolote, un anfibio endémico de Xochimilco, que también se encuentra en peligro de extinción por la contaminación del agua y la introducción de especies exóticas de peces como carpas y tilapias. Buen día, jóvenes en TV. Buen día, Kevin. Les damos la bienvenida a su noticiario Me Toca Este Mundo, donde compartiremos con ustedes noticias sobre el medio ambiente y analizaremos las acciones que podemos hacer para mejorarlo. Buen día, Inda, qué gusto estar aquí y compartir una emisión más de nuestro programa informativo. Tenemos noticias, reportajes y opiniones sobre las especies que están en peligro de extinción en México. Bienvenidos al noticiario Me Toca Este Mundo. ¡Comenzamos! Nos han llegado reportes de que el impacto humano ha modificado drásticamente el medio ambiente, ha contaminado el planeta y agotado los recursos naturales. Según un estudio publicado en Science Advances, a lo largo de 126.000 años se han perdido el 96% de las especies de mamíferos. A partir de la vida activa del hombre en la Tierra, han aumentado 1.600 veces las tasas de extinción de mamíferos. En comparación con los números de la extinción natural, este aumento se debe exclusivamente al impacto humano. Tenemos información de que la biodiversidad disminuye con alarmante rapidez. Algunos biólogos creen que estamos entrando en el mayor periodo de extinción masiva en la historia de la Tierra. Está ocurriendo en un tiempo extremadamente corto, a diferencia de los millones de años de las extinciones pasadas. El desequilibrio en los ecosistemas provoca también la extinción de muchas especies vegetales, las cuales, al ser base de los animales terrestres, contribuyen a la extinción de los organismos que dependen de ellas. Nuestros reportes indican que México es un país con una gran diversidad de especies endémicas de plantas y animales. Cuando hay varias especies amenazadas, hay que tener mucho cuidado porque dependen unas de otras y forman cadenas en las que todos los organismos que conforman el ecosistema necesitan de todos los demás para poder sobrevivir. Cuando el ecosistema se fractura, las especies empiezan a perderse con mucha rapidez. En esta ocasión, nuestra labor informativa nos llevará a platicar con una doctora en microbiología, que nos va a explicar la importancia que tiene el ecosistema de Cuatro Ciénegas. Pero antes, veamos el reportaje que nos preparó Kevin. Desde nuestra sala de redacción nos están informando que 145 especialistas de 50 países diferentes, en colaboración con 310 investigadores, publicaron un boletín de prensa en el que se trata de advertir a los lectores que la naturaleza está en un declive a un ritmo muy veloz. 1/3 de la población de animales mamíferos está amenazado. Una especie está en peligro de extinción cuando todos los ejemplares que la forman están amenazados, es decir, muchos mueren rápidamente antes de reproducirse, por lo que pueden desaparecer. Las causas de estas muertes masivas tienen que ver con los cambios bruscos en los lugares en los que viven. La sobreexplotación de los recursos naturales que hacen los humanos y la contaminación son las razones principales. En México se usan 4 categorías diferentes para clasificar a las especies en peligro de extinción. Especie probablemente extinta en medio silvestre.
En México hay 48 especies en esta categoría y se refiere a una especie endémica y silvestre de la que no ha habido avistamientos en una temporada, pero de la que hay ejemplares en zoológicos, botánicos o centros de conservación en México o en el extranjero. P. En peligro de extinción. En México, 535 especies. Se clasifican así a las especies que su población disminuyó tanto que se puso en riesgo. Generalmente esto pasa cuando su lugar de vida es dañado severamente. A. Amenazadas. En México tenemos 912 especies en esta categoría. Estas de momento no están en peligro, pero se puede ver que su población baja y que su lugar de vida está dañado. En este momento se puede hacer una intervención y restaurar el hábitat. PR. Sujetas a protección especial. En México hay 1.183 especies en esta categoría. En esta etapa es más fácil intervenir porque el hábitat está menos fragmentado. Estas categorías son legales y ayudan a defender a las especies animales, vegetales y fungi, las que conocemos como hongos, así como a las comunidades que las cuidan para detener las actividades que las dañan. De protegerlas se encarga la Ley de Ecología, la Ley General de Vida Silvestre, la Norma Oficial Mexicana de Protección Ambiental para Especies en Riesgo y la Ley de Pesca. Como en la mayoría de los países, se observa que las leyes están bien desarrolladas y fundamentadas, pero las autoridades carecen del personal adecuado para lograr que se ejerzan. Muchos activistas deciden actuar por dos vías, la legal y también la resistencia civil comunitaria organizada, pues la destrucción sucede mucho más rápido que la recuperación, además que la recuperación es muchas veces imposible. La extinción de las especies animales, vegetales y de hongos puede detenerse y en algunos casos revertirse. Pero hay que darse cuenta y actuar. Organizarse es muy importante. Importantísimo, y también conocer. Es difícil que nos importe lo que no conocemos. Por eso les informamos sobre las especies en extinción. Se han identificado 3 especies de mamíferos endémicos en peligro de extinción. 1. Perrito llanero mexicano. Es una especie de ardilla terrestre. Es el ingeniero de las praderas. Sin esta especie, las llanuras estarían secas, pues excavan en la tierra para hacer sus madrigueras y así oxigenan la tierra y facilitan la entrada de agua al subsuelo. Viven en Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí. 2. Liebre de Tehuantepec. Es una liebre grande y de orejas muy largas. La población es muy pequeña por la construcción de casas en su hábitat y el incendio de los páramos en donde viven. Son nocturnas y solitarias. Viven en Oaxaca y Chiapas. 3. Murciélago platanero. Es un polinizador de las plantas de las que se alimenta, principalmente del plátano. Se encuentran sobre todo en Colima, Estado de México, Jalisco, Morelos, Guerrero y Michoacán. 4. Murciélago de cabeza plana. Come insectos y vive en bosques de coníferas y mixtos en la parte alta de la Sierra Madre Oriental en los límites de Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Anida en árboles y cuevas y quedan muy pocos de ellos por los incendios forestales, la tala, la agricultura desmedida y el pastoreo. 5. Murciélago pescador. Su distribución es muy pequeña. Vive en Baja California Sur y Sonora, en rocas y riscos de las costas y es nocturno. Se alimenta de peces, crustáceos e insectos. Los gatos y las ratas son sus principales depredadores, pero la introducción de cabras en su hábitat los ha afectado. También la actividad pesquera y el turismo. 6. Ratón de la isla Ángel de la Guarda. Es endémico de la isla, se alimenta de hierbas y esto lo hace importante para su hábitat. La introducción de gatos lo ha puesto en peligro. 7. Vaquita marina. Vive bajo el Golfo de Baja California y está en peligro por la actividad pesquera. Se alimenta de calamares y peces pequeños. 8. Mapache de Cozumel. Se alimenta de cangrejos, ranas, lagartijas, insectos y frutas. El mayor peligro para esta especie es el turismo de la isla de Cozumel y el impacto en su hábitat. 9. Teporingo. Es un tipo de conejo pequeño. Es el alimento de las aves rapaces y serpientes, pero lo que lo pone en la lista de peligro es la agricultura, los incendios, la tala clandestina y la cacería. 10. Topo pata ancha. Vive en Baja California en suelos arenosos muy húmedos. Se alimenta de moluscos, escarabajos, lombrices de tierra e insectos. Construye túneles para vivir. Están amenazados por el turismo, la destrucción de su hábitat y la deforestación. 11. Conejo de las Islas Marías. Las Islas Marías pertenecen al estado de Nayarit, de donde es endémico. Se alimenta de las distintas hierbas y brotes tiernos. Está en peligro porque llevaron gatos a la isla, pero también por las actividades agrícolas y de pastoreo. 12. Conejo de Omiltemi.
Es de Chilpancingo Guerrero. Se alimenta de hierbas y lo cazan las aves rapaces y las serpientes, también los humanos. Es un conejo nocturno y su mayor amenaza es la deforestación. 13. Tusa michoacana. Es un roedor que vive bajo la tierra, come raíces y plantas de bulbo. Está en peligro por la actividad agrícola que fragmenta su hábitat. Estas 13 especies son solamente de mamíferos, pero también hay peces, insectos, aves, plantas y hongos en la lista de especies en peligro de extinción. Si ponemos atención nos damos cuenta que en todos los casos la actividad humana es la que rompe el equilibrio del lugar en el que habitan estas especies. Y ahí está nuestra nueva oportunidad de encontrar una mejor manera de hacer las cosas. Sí, Kevin. Si no vamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con lo que está vivo, vamos a perder pronto lo que ahora está en peligro. Por eso, hoy tenemos de invitada a la doctora Valeria Sousa, especialista en microbiología y gran defensora de Cuatro Ciénegas, un paraíso milenario. El área de trabajo de la doctora Sousa es la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos, y trabaja con la pregunta ¿por qué hay tantas especies? Es decir, ¿cuáles son los procesos evolutivos, fisiológicos y ecológicos que separan a los organismos que conforman poblaciones hasta convertirlos en especies? Así como entender cómo varias especies similares pueden coexistir en un sitio particular y saber qué redes de interacciones forman. Su sitio principal de estudio es el Oasis Cuatro Ciénegas, Coahuila. Hola Valeria, gracias por la entrevista. Para empezar, ¿qué hay en Cuatro Ciénegas que es tan importante preservar? Cuatro Ciénegas tiene guardada la historia de la vida en el planeta en una montaña que se llama San Marcos y Pinos, donde hay fuego abajo en la montaña y eso hace que el acuífero sea dinámico y sube y baje. Pero el asunto es que este acuífero no es cualquier acuífero, sino que guardó mares del pasado, mucho más que en el agua, las condiciones de esos mares del pasado y los microbios en microcuevas de arcilla. Entonces, eso no ha ocurrido en ningún otro lado del mundo. ¿Cómo fue que se llegó a una situación tan crítica? El problema es que el acuífero es agua en el desierto, es el único oasis del desierto chihuahuense, es el lugar más biodiverso del planeta y la definición de un humedal, igual que la definición de un oasis, es tener agua. Y esta agua ha sido el problema desde que los humanos empezaron a querer conquistar el humedal, destruir el humedal para poder poner sus cultivos. Eso no pasaba en la antigüedad. Los primeros mexicanos coexistieron con Cuatro Ciénegas, la consideraban sagrada a esta montaña que guardó la vida. Sin embargo, a finales de la colonia empieza a haber estas ganas de mover el agua para poder establecer una población, pero desde finales del siglo XIX se empiezan a hacer canales para sacar el agua de Cuatro Ciénegas. El propósito es drenar el humedal. Y el problema grave ocurre en 1970 con Luis Echeverría, el cual termina el reparto de tierras ahí. Le dio áreas que no debería de haber repartido tanto en la selva como en el desierto a ejidatarios, les da el derecho del agua, del humedal, y además saca el agua del humedal con un canal que se llama Saca Salada, 5 metros de profundidad por 3 de ancho, y saca el 90% del agua de Cuatro Ciénegas todos los días. Y entonces el humedal ya no es humedal, o sea, quedan pozas aisladas. Y como guardó la vida desde hace tanto tiempo, este es el lugar más diverso del planeta. ¿Es posible revertirla? No, se puede detener el deterioro, pero ya no puedes revertir. El agua que salió ya salió. Es de México cuando era más húmedo, era de tiempos de las glaciaciones, era, sí, de un México que no era desierto. Pero el agua que se fue es muchísima y esa no se va a recargar. Lo que podemos hacer es que el agua que todavía está ahí deje de salir, y eso es cerrando el canal de Saca Salada, lo cual lo logramos hacer en octubre del 2020, y un río que llevaba muerto 120 años renació, llegó a medir 7 kilómetros y murió el 5 de mayo del 2021 porque los ejidatarios de afuera del Valle de Cuatro Ciénegas venían armados con machetes, 2 camiones y... O sea, Cuatro Ciénegas a estas alturas es una presa política que no está exenta de ser un peón en el ajedrez de los poderosos. ¿Qué
¿Qué tan importante es la comunidad en acciones como esta? Importantísimo. En realidad, la esperanza de Cuatro Ciénegas son los alumnos del Cebeta 22. Los chicos del bachillerato son los que están transformando toda la sociedad y son la punta de lanza en la conservación de Cuatro Ciénegas. Ellos entienden que lo que está en juego es muy valioso, son los recursos genéticos que ellos están estudiando en el Cebeta 22. Ellos son los bioprospectores de estos recursos y por el Tratado de Nagoya estos recursos van a regresar a Cuatro Ciénegas para educación, salud y desarrollo sustentable. Sabemos que ha hecho un gran trabajo de divulgación con la gente de Cuatro Ciénegas. ¿Nos puede contar un poco de esta experiencia? Que el educar a los niños a través del arte y educar a los adolescentes a través de la ciencia es la única manera de salvar el mundo. El asunto es que tienen que adquirir la conciencia de niño y para eso es la educación a través del arte y luego con esa conciencia enfrentar la ciencia. ¿Será posible para la comunidad recuperar el hábitat de Cuatro Ciénegas? ¿Qué haría falta? Que protejan el agua, que cierren ese canal. La comunidad tiene la ley de su lado, porque es un agua de ellos. El agua que sale del canal de alguna manera es huachicoleada hacia afuera del canal y ellos tienen que defender su agua. Solamente si la población de Cuatro Ciénegas dice basta a la extracción del agua de Cuatro Ciénegas, van a tener un futuro. Si no, va a quedar siendo un desierto como todos los desiertos. Pero nosotros no vamos a poder estudiarla y mucho menos utilizar sus enormes recursos genéticos, que tienen miles de antibióticos nuevos, curas para el cáncer y eso es en serio, probióticos para que crezcan las plantas, manera de manejar los metales pesados de las minas. El potencial de Cuatro Ciénegas es enorme desde el punto de vista biotecnológico. Puede hacer que el mar se limpie, por ejemplo, y eso lo vamos a intentar con los bichos de Cuatro Ciénegas en la bahía de Oguira, en Sinaloa, si no lo permiten. Ahí está la ingeniería original que hizo este planeta azul. Y como humanos vamos a perder la oportunidad de entenderlo y de recuperarlo. ¿Qué importancia tiene mantener nuestra biodiversidad? Pues sin biodiversidad no somos nada. Somos una especie súper demandante de recursos naturales. Nos sentimos los dueños del universo, pero en realidad estamos hasta arriba de una pirámide de usos de bienes ambientales. Sin los bienes ambientales no respiramos, no comemos, no existimos. Si la biodiversidad no es mantenida en su estado natural, no en zoológicos, nosotros no tenemos chance de sobrevivir porque somos una parte muy pequeña, pero vaya que silatosa del planeta. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras casas y escuelas para proteger Cuatro Ciénegas y otros ecosistemas en peligro? Todos tenemos la responsabilidad de salvar un árbol, al menos, de salvar la naturaleza que nos rodea, de transformar nuestra conciencia. Todos tenemos la conciencia enfrente, nada más que no le abrimos la puerta. Entonces, ya que adquieres la conciencia de quién eres y dónde estás y cuál es tu responsabilidad, entonces actúas de manera diferente. Lo más importante es consumir menos. Dejen de comprar cochinadas, por favor. Nadie necesita nada de moda. Nadie necesita 5 pares de zapatos con 2 laces. Necesitas comer local. No importa si eres vegano o carnívoro, da igual. Lo que importa es que sean productos locales y que hagas comunidad. Y sé consciente de que sin la naturaleza no eres nadie, por lo tanto, cuídala. Y eso implica desde cuidar el jardín de enfrente de tu casa hasta cuidar la selva. ¿Qué debemos exigir que suceda en nuestra comunidad para garantizar el cuidado del lugar en el que vivimos? No es exigir, es cooperar. Es muy fácil echarle la culpa al gobierno. Es facilísimo porque entonces tú no haces nada. Pero es nuestra culpa como usuarios y como miembros de la comunidad llamada México no exigirle cuentas a CONAVI. Podemos levantar la voz, pero hay que ser necios cuando levantas la voz. Yo cuando le dije a las montañas, está bien, te voy a cuidar, Oasis de Cuatro Ciénegas, pues ya le dediqué mi vida a eso. No te puedes hacer guaje a los 15 minutos. Entonces elijan sus batallas, que sean batallas valiosas y no las suelten. Si todo está conectado, ¿cómo podría afectar la extinción de un ecosistema como Cuatro Ciénegas? La extinción de Cuatro Ciénegas nos va a llevar a perder la esperanza de manejar bien el agua en el desierto. Y 2/3 del país son semidesiertos. Entonces yo quiero que Cuatro Ciénegas sea una lección de vida para el planeta. Y no va a aparecer mágicamente el agua en el desierto. Y que si estamos en el desierto seamos coherentes con el desierto y entonces se siembran cosas que usan poca agua
Producir 1 kilo de alfalfa toma 10,000 litros de agua. Producir 1 kilo de melón, mucho menos. A partir de que surge la tecnología, dejamos de observar nuestro entorno y pensamos de que somos los dueños y todo nos está dado, y eso no es cierto. Yo les dejo esta pregunta: ¿qué están haciendo ustedes el día de hoy para un mejor planeta el día de mañana? Muchas gracias por esta entrevista, Valeria. Hasta la próxima. Encantada. Nos vemos. Aquí estoy para ustedes, Valeria Sousa, que trabaja en la UNAM, Instituto de Ecología. Búsquenme en sousa@unam.mx. Bye. Nos acercamos al final del noticiario, pero antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a otra noticia y enseguida a nuestra sección Para Saber Más, en donde les tenemos preparadas algunas recomendaciones. Debido al deterioro del humedal de Xochimilco, el hogar de la especie endémica y ahora emblemática, el ajolote se encuentra en peligro de extinción. Está desapareciendo más rápido de lo que pensaban, principalmente por la introducción de peces como la carpa y la tilapia, y también por la introducción de lirios. Debido a la urgencia de preservar la especie, los biólogos abrieron refugios para ajolotes entre los pobladores de Xochimilco que tienen chinampas, que participan activamente en su rescate, pero parece que esto no es suficiente, por lo que están tratando de adaptar esta especie a la cantera oriente con la intención de rehabilitar los canales y que puedan regresar en un futuro. Pero al tratarse de un lago creado, la calidad del agua es muy distinta a la de los canales, por lo que ha sido muy difícil la adaptación de los ajolotes. Este es un foco rojo, sobre todo en los humedales naturales. Los investigadores han visto que no funcionan igual los ecosistemas recreados, en gran parte por la proveniencia y la estructura química del agua. Con cada reportaje especial y las entrevistas, me voy dando cuenta de que sí, todo está conectado. Parece una cosa obvia, pero luego te das cuenta de que una acción que pensabas que era inofensiva o no tan dañina ha tenido consecuencias enormes para algunas especies. El cambio en las formas de vida y de consumo y la manera en la que han crecido los pueblos y ciudades de verdad ha complicado las cosas para el planeta. En la novela Tótem Lobo de Yang Rong se recrea un momento en el que empieza la transición de una forma de vida de la cultura que cuida y venera a los lobos de la estepa, y se ve cómo sucede la lenta desaparición de un ecosistema y de toda una cultura. Yo no lo he leído, pero lo voy a apuntar a mi lista de libros por leer. Quiero recomendarles que visiten el nuevo pabellón de la biodiversidad que acaba de abrir la UNAM en su campus. Se pueden ver las colecciones del Instituto de Biología, con fósiles, insectos, peces, anfibios y reptiles, para conocer más sobre la biodiversidad mexicana y la importancia de restaurar los hábitats para detener la extinción de las especies. A través del conocimiento de las causas que provocan la extinción de las especies de plantas, animales y hongos, podemos pensar en otras maneras de vivir que sean mucho más cuidadosas y responsables con la vida de todos los organismos que forman parte de este planeta. Al protegerlo, nos cuidamos a nosotros, a nuestras comunidades y a nuestro futuro. Esto es todo por hoy. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima emisión. No se olviden de etiquetarnos en sus redes sociales con el hashtag #EsteMundoMeToca y compartan con nosotros sus opiniones, comentarios y sugerencias. Participen con Jóvenes en TV y hagan este noticiario con nosotros. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.